versículo 1 al versículo 4. Ese es ya nuestro tema 8, el perdón en nuestra oración, así le he titulado. Vamos a leer estos versículos. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si usted va conmigo al pasaje paralelo en Mateo 6, versículo 9, tenga en mente estos dos capítulos. En Mateo 6, 9 vamos a encontrar la oración también modelo para que todos nosotros aprendamos a orar, que es la oración del Padre Nuestro. Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Si usted se fija, hermano, el Padre Nuestro se compone de 6 peticiones. Las 3 primeras se refieren al nombre de Dios, a su reino y a su voluntad. Y las 3 últimas, a la necesidad que tiene el hombre de provisión, de perdón y de victoria, pero sobre el pecado. Esta oración concluye con una doxología, con una frase de alabanza, en este capítulo que estamos viendo en Mateo 6:13, porque dice de esta manera: tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Esa es una doxología. Así que, mis hermanos, hemos estudiado que esta oración comienza con una confesión sobre quién es Dios, es decir, proclamando sus atributos de gloria, grandeza y santidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La frase Padre nuestro que estás en los cielos nos enseña la actitud y el espíritu correcto de cómo debemos acercarnos, de cómo debemos dirigirnos a Dios. ¿Cómo? Con reverencia y con un espíritu de amor y de fe. Esta frase también nos muestra la posición altísima. Él es el sublime, el altísimo. Nos muestra la posición altísima que Dios tiene sobre nosotros. Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Por tal razón, Él va a responder, pero de acuerdo a su soberanía y voluntad perfecta. Por tal razón, también, aquí surge nuestra gran necesidad de su presencia en nosotros en cada momento, a cada instante, y que su voluntad se haga en nuestras vidas, en nuestro trabajo y en nuestras familias. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Con esto estamos pidiendo con plena conciencia de que así como se hace su voluntad en los cielos, también se haga, ¿dónde? En la tierra, en nuestro mundo, en nuestra vida y en todo lo que nos rodea, ya que es en el cielo donde incondicionalmente todos aceptan el dominio y el gobierno de Dios. En el cielo también es donde se obedece en forma espontánea a la voluntad de Dios. Es por eso que los creyentes debemos orar a manera de intercesión para que todos lleguemos a obedecer a Dios de manera absoluta, especialmente en nuestra propia vida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es aquí donde todos los hijos de Dios pueden rogar al Padre para que les dé de la provisión necesaria, tanto física como espiritual. Si usted me acompaña a Lucas 11:9, estamos dentro de este mismo capítulo, dice así la palabra: y yo os digo, pedid y se os dará. ¿Podemos pedir al Señor? Por supuesto. Pedid y se os dará, buscad
y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, subraye esto, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Este versículo es muy interesante, porque Jesús dice, pidan el Espíritu Santo. Es decir, siempre nuestro Señor nos toma de la mano para llevarnos primero a las cosas espirituales. Ahora, esto significa que no podemos pedirle al Señor por un trabajo, por alguna necesidad física, como las cosas básicas para vivir, vestido y alimento. Claro que no. Si me acompaña ahora al capítulo 6 de Mateo, pero al versículo 26, ahí el Señor nos habla del alimento físico, de las cosas básicas que necesitamos para vivir. Recuerden que ambos pasajes contienen la oración del Padre Nuestro. Vaya conmigo a Mateo 6, 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Está hablando ya del alimento físico. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, cosas básicas. Porque os afanáis, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Sin embargo, ponga atención aquí, en este mismo capítulo el Señor nos vuelve a recordar que primero es lo espiritual, las cosas del reino, como lo afirma el siguiente versículo de Mateo 6:33. Vaya conmigo a ese versículo. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Qué dice este versículo? A las 3. 1, 2, 3. Así es. No puede ser más claro este versículo. ¿Qué es lo más importante? ¿Las cosas de arriba o las cosas de abajo? ¿Las cosas espirituales o las cosas de este mundo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, está hablando de las cosas básicas dentro del contexto. ¿Necesita que comer? ¿Necesita que vestir? Todos. Pero el Señor tiene cuidado de nosotros. Pídale al Señor, pídale. Otras versiones de este versículo dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten, no lo que quieren. Es muy diferente. Otro versículo dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten, a su tiempo. Qué precioso versículo, ¿no? Por cierto, déjeme decirle algo aquí. ¿Sabía que este versículo me metió en graves problemas un día? En otra iglesia cristiana, por cierto, en una reunión de varones, mi primera reunión de varones, y yo toqué este versículo, y todos los varones casi me mataban ahí, porque no estaban de acuerdo con esto. No, pero es que también hay que hacer esto, y Dios nos quiere bendecir, y fue difícil. Pero yo estaba buscando lo espiritual. Yo sabía que buscando lo espiritual el Señor tiene cuidado de mí. Y así ha sido por mucho tiempo, hermanos, mucho tiempo. Pero sigamos. Señor, danos el pan de cada día. Primero el alimento espiritual para nuestra alma y después el alimento físico para nuestro cuerpo. Mis hermanos, así como oramos al Señor mostrando esta necesidad del alimento todos los días, de la misma manera tenemos una gran necesidad diaria de pedir perdón al Señor y de perdonar a los que nos hacen mal o nos ofenden.
Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es lo que dice Lucas 11:4 y Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa perdonar? Significa renunciar a obtener satisfacción o venganza de la ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor. Significa conceder la absolución de una pena y eximir a alguien de una obligación. Eso es perdonar. Esta definición es muy concreta y nos da un panorama claro de lo que ocurre internamente en alguien que decide perdonar. Cuando usted llegó a los pies del Señor, cuando yo llegué a los pies del Señor, usted venía cargado de pecado, ¿sí o no? Y el Señor le perdonó el 50% de sus pecados, el 30%, el 10%, ¿cuántos? Todos los pecados. Y en ese momento Él nos dio el regalo más hermoso que podemos obtener en esta vida. ¿Cuál? La salvación, la vida eterna, lo más grande. Las Escrituras dicen que todos nuestros pecados fueron arrojados por el Señor a lo más profundo del mar, a lo más profundo del mar. Miqueas 7:18 y 19 dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Otra versión dice, aplastará nuestras maldades y echará en lo profundo del mar. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000. Hemos pecado de muchas maneras, hasta con nuestro pensamiento, ¿sabía? Pero lo maravilloso es experimentar el perdón de Dios. Cuando alguien llega quebrado delante del Señor, contrito y humillado, Él lo abraza y le perdona todos sus pecados, los más atroces, y los echa a lo más profundo del mar. ¿Y sabe qué? Él ya no se acuerda más de esos pecados. Nosotros sí. Nosotros recordamos y nos condenamos a nosotros mismos muchas veces, pero Él ya no se acuerda de nada. Por eso Él es Dios. Vaya conmigo al Salmo 130, versículo 1. Me encanta este salmo también. Cántico gradual de lo profundo. Oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, que es el nombre corto de Yahvé, del Señor. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién? ¿Quién no ha pecado? ¿Quién puede mantenerse de pie delante de un Dios que es 3 veces santo? Nadie. ¿Cómo se sentía el salmista? Pero aquí respiró. En el siguiente versículo podemos observar el alivio de su alma. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Ahora, como hijos de Dios, todos los días debemos ir al Señor en oración para pedirle perdón. No para salvación, escuchen esto, no para salvación, sino para limpiarnos los pies. ¿Por qué? Porque diario pecamos, hermanos, de muchas maneras, con nuestra vista, con nuestro pensamiento, con nuestras manos, con nuestros pies. Escuchamos cosas que no debemos de escuchar, andamos en lugares donde no tenemos que andar. Y el Señor ahí lo ve todo, absolutamente todo. Y pecamos de muchas maneras. Por eso, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, es decir, los cristianos verdaderos, genuinos, podemos pecar. Yo he puesto este ejemplo muchas veces, de que tenemos que tener cuidado en muchas cosas para no pecar.
Y yo les he puesto el ejemplo. 2 jóvenes cristianos que aman a Dios pueden caer. Sí pueden caer, sí pueden caer. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no se quedaba ahí. Pero gracias doy al Padre por mandar a Jesucristo. Gracias le damos. Pero podemos pecar. Ahora, ya no practicamos el pecado como antes. Vivíamos en el pecado, ya no vivimos. Ahora seguimos al Señor, pero podemos caer eventualmente. Pero tenemos un abogado. Todos los días, por tal razón, tenemos que ir con nuestro Señor a pedirle perdón. No para salvación, pero sí para limpiarnos los pies. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Después de conocer al Señor, que nos ha perdonado infinidad de veces, de igual manera, nosotros debemos perdonar todas las veces que nos hagan un daño, todas las veces. Esta fue la enseñanza que Jesús le dio a su amado Pedro. Vaya conmigo a Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Solo unos versículos previos, el Señor les enseñó a sus discípulos de cómo debían arreglar los conflictos con los demás. Es en este contexto que se le acerca a Pedro y le hace esta pregunta. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Los rabinos, ellos tenían como máximo perdonar 3 veces. Ese era el límite en esos tiempos. Y ellos citaban el libro de Amós, usando la lógica del perdón que Dios mostró contra los enemigos de su pueblo. Por lo tanto, ellos creían que era muy presuntuoso e innecesario perdonar a alguien más de 3 veces. Si usted va conmigo al libro de Amós, vamos a encontrar este versículo al cual ellos se referían. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4, no revocaré su castigo. Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Pero observen, Amós 1:11. Pero observen aquí, Pedro no dijo hasta 3 veces. Los rabinos tenían como máximo eso. Él dijo hasta 7 veces. Pedro pensó que estaba siendo demasiado bondadoso. Y mira aquí, el hombre en ocasiones piensa que es más bueno que Dios o que tiene más amor que el mismo Señor. ¿Hasta 7 veces? Oye, Pedro, ahora sí te volaste la barda. Más del doble, Pedro. Se me hace que ya te ganaste el cielo, Pedro, por eso. ¿Le dijo eso el Señor? Pedro pensaba que estaba siendo muy generoso y esperaba que el Señor le diera una palmadita en la espalda y que le dijera, oye, Pedro, casi eres igual de bondadoso que yo. Pero Jesús desinfló su ego cuando le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, ¿de dónde sacó el Señor esta cantidad, 70 veces 7? Él lo sacó del Antiguo Testamento. El Señor conocía perfectamente la palabra de Dios, recorría sus venas. Así que eligió estas palabras a propósito para destruir el argumento de Lamec, que vamos a ver más adelante, pero esto tiene un trasfondo. La Escritura dice que Lamec fue descendiente de Caín, uno de los hijos de Adán. Eso es lo que dice Génesis 4:17 y Génesis 4:18, 17 y 18. Se los voy a leer. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irat, e Irat engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a
Metusael, y Metusael engendró ¿a quién? A Lamec. Caín es el primer asesino que registra la palabra de Dios. Caín mató a su hermano. No es de a que se maten entre hermanos. Aquí está el primer asesinato. ¿Por qué lo mató? Porque la Escritura dice que su corazón se ensañó contra Abel. Y esta palabra ensañar en el original significa que ardía de cólera y de celos. Se enojó, se enfureció muchísimo contra Abel. ¿Por qué se enojó así contra su hermano? Porque Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel. Note algo aquí muy importante. Una cosa es traer una ofrenda al Señor, traerle nuestra ofrenda al Señor, y otra cosa muy diferente es que Él acepte o la reciba. ¿Ya se da cuenta? Inclusive usted puede decir, Señor, yo soy la ofrenda, porque antes apuntaban los sacrificios a la ofrenda, ¿verdad? Que iba a ser nuestro Señor Jesús, pero terminaron los sacrificios y ahora la ofrenda somos nosotros delante de Dios. Por eso dice que ofrezcamos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable. Caín le trajo una ofrenda de la tierra, pero Abel le trajo lo mejor de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Se puede imaginar? Estoy imaginándome yo en que llegó Caín y le trajo, Señor, aquí está mi ofrenda, ten este kilo de cebollas. Hazlas para allá, no me agrada eso. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y claro, el Dios de todo saber, como lo nombró Ana, se dio cuenta de los celos y la furia en el corazón de Caín. Y veamos qué le dijo el Señor en Génesis 4:6, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Casi me lo puedo imaginar como un demonio esperando a que le abramos la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Otra versión dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Caín, mis hermanos, se entregó a la ira maligna contra Abel. Albergó un espíritu maligno de descontento y rebelión y descargó toda su cólera en contra de su hermano. Hermanos, Caín no pensó en el arrepentimiento, sino solo en la venganza. Solo la muerte de su hermano calmaría su sed de odio y de venganza. Es muy triste decirlo, pero esta historia se ha repetido muchas veces a lo largo de los años de nuestra existencia. Y Génesis 4:9 dice que Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Recuerdan previamente el Señor en el huerto del Edén? Le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho, Adán? ¿Qué has hecho, Caín? Preguntas relacionadas al pecado del hombre. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios lo condenó para vivir como un vagabundo en la tierra, y para detener la venganza y la violencia puso una señal, porque Caín le dijo en el versículo 14, ahí mismo en Génesis 4:14, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Esta marca, mis hermanos, tenía el propósito de proteger la vida de Caín y de parar con una cadena interminable de crímenes. Pero Lamec, descendiente de Caín, torció las palabras de Jehová y hasta compuso un poema lleno de soberbia y de venganza que dice de la siguiente manera. Vaya conmigo a Génesis 4:23
y versículo 24. Y dijo Lamed a sus mujeres, Adá y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7 lo será. Otra versión dice, un día Lamec les dijo a sus 2 esposas, Adá y Sila, esposas mías, escúchenme, préstenme atención. Y las esposas muy sujetas a él, ¿verdad? Prestándole atención. Si alguien me hiere o me hace algún daño, sea niño, sea hombre, lo mataré. Si el que hiera a Caín será castigado 7 veces, el que me hiera a mí será castigado 70 veces 7. Este poema irreverente demuestra que el pecado y la maldad aumenta cada vez más. Dios había puesto una señal en Caín para detener la venganza y las muertes, pero Lamec torció ese pensamiento y lo convirtió en una canción que dice así, si me lastimas, yo te voy a lastimar más. Y me vengaré no solo una vez, sino hasta 70 veces 7. Si me odias, te voy a odiar más. Vean. Con esto podemos comprobar que el espíritu de venganza no se satisface nunca. Este es el camino de Lamec. ¿Alguien lo quiere seguir? ¿El camino de Lamec? Y muchos han seguido este camino, que solo nos deja más dolor y sufrimiento. Así como Lamec, seguramente más de una vez Pedro había sido herido por alguien. En la escena vemos que Pedro le preguntó al Señor Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro, tú tienes 2 opciones. La primera es que tú puedes seguir los pasos de Lamec, llenar tu corazón de amargura y odio para vengarte por todo lo que te hagan. Tienes hasta 70 veces 7 para tu venganza. La segunda opción, Pedro, es que sigas mis pasos, que me imites a mí, que perdones como yo perdono. Pedro, perdona hasta 70 veces 7 al que te ofende. En otras palabras, Pedro perdona siempre. Ese es el camino del Señor Jesús. El número 7 representa integridad, totalidad, también producto terminado o completo. Entonces la frase 70 veces 7 significa sin fin, completo. Cuando se otorga un perdón, mi hermano, ¿usted cómo lo hace? ¿Te perdona el 10%? ¿Te perdono solamente el 50% y el 50% lo guardo en mi corazón para que se convierta en amargura y en rencor y en resentimiento? Así nos perdonó el Señor, ¿verdad que no? 100% nos perdonó. En otras palabras, el verdadero perdón no tiene límites. Siempre está ahí disponible para quien lo necesite. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si multiplicamos 7 por 70, ¿cuánto les da? 490. Este número es múltiplo de 49. El número 49 significa pureza espiritual para los judíos. El perdón libera y limpia nuestro corazón, mis hermanos, de odio, de resentimiento y de amargura. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora, si separamos el número 490, 4 más 9 más 0, ¿cuánto le da? 13. Es el valor numérico de las letras de la palabra hebrea Ahava con H. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Amor. Amar es perdonar también. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Mis hermanos, el camino de Jesús no es fácil. El camino de Jesús es perdonar siempre. El camino de Jesús es cuando te lanzan algo, tú no la regreses. Cuando te ofendan, tú no ofendas. Que tú tengas que bendecir a esa persona. El camino de Jesús es difícil. Es orar y amar por los que nos hacen daño. El camino es
Si tú maldices, si te maldicen, perdón, tú vas a bendecir. Si te lastiman, tú olvidas. Si te odian, tú los amas. El camino de Lamec está construido con odio y sed de venganza. El camino de Jesús está construido de perdón y amor. Pedro, ya me imagino al Señor con esa enseñanza. ¿Qué crees, Pedro? Aquí no termina todo. De hecho, voy empezando. Déjame contarte una parábola. Cuando pensamos, mis hermanos, que Jesús ya terminó, Él sigue clavando su espada en nuestro corazón, pero resulta que esa espada no mata, da vida. La palabra de Dios. Vamos a continuar, Pedro. Y el Señor utiliza la parábola, la siguiente parábola, en este mismo contexto de Mateo 18. Vaya conmigo ahí, 18:21. Para instruir a Pedro, y aquí el Señor nos regala una ilustración muy maravillosa. De así como Él nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sigue. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Algunos comentaristas serios dicen que los 10,000 talentos corresponde a la cantidad moderna de $1 billón. Esto claramente representa una cantidad impagable. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía únicamente 100 denarios. Imagínense, comparen en la actualidad, ¿no? Que usted le deba a alguien $1,000,000 y de repente una persona a usted le debe 10 pesos. Vamos a ponerlo en ese nivel, ¿no? Algo así. $100. Dice, y haciendo de él, tomándolo, le ahogaba. Por 10 pesos le estaba ahogando, diciendo: págame lo que me debes, págame ya, porque quiero comprar mis dorilocos, ¿verdad? Que tanto nos gustan. El siervo, a quien le acababan de perdonar, se encontró uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, equivalente a un salario de 100 días. Esta deuda era nada en comparación de lo que él debía. Sin embargo, él le exigió a su consiervo que le pagara. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Usó las mismas palabras. ¿Lo alcanza a ver conmigo? El hombre que debía la deuda más pequeña usó exactamente la misma súplica que este hombre utilizó en su deuda impagable. Ten paciencia conmigo. Pero este hombre no le perdonó la deuda, como lo vemos en los siguientes versículos. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Tenemos un Dios tan bueno. ¿Se imaginan si él hubiera hecho esto con nosotros? Ahí se caen en el infierno hasta que paguen sus deudas, sus pecados. Ahí se quedan. Pero él sí quiso perdonarnos. Bueno, este es el hombre, el corazón del hombre. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste, perdón. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? La respuesta era: claro que sí. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía.
Así también mi Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Él hará con vosotros si no perdonáis, ¿de qué? De todo corazón, no solamente de dientes hacia afuera, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón en nuestra oración. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Mi hermano, nunca olvidemos en nuestra oración pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Esto incluye cuando ofendemos a alguien. Y perdonar a aquellos que nos hacen mal. Porque solo si perdonamos, el Señor nos va a perdonar. Y si no perdonamos de todo corazón, Él tampoco nos perdona. Amén. En nuestra oración diaria. ¿Sabe que todos los días, en todo lugar, podemos ofender y nos pueden ofender? Así que todos los días tenemos la grandísima oportunidad de pedir perdón y de perdonar también. ¿Quieres seguir los pasos de Lamec? ¿Quiere guardar rencor, amargura, resentimiento, odio? A veces es difícil, ¿no? Sobre todo cuando recibes tantas ofensas. Siga el camino del Señor Jesús. Perdone hasta 70 veces 7. Es decir, siempre perdone. Y en su oración dígale, Señor, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Amén. Vamos a hacer una oración.